Hola a todos, en este video tutorial vamos a trabajar específicamente la asignación, la integración de los scripts a nuestros personajes, al ítem o a uno de los ítems y a un objeto invisible que se llama Game Manager, que va a administrar la información que se va a mostrar a través de la interfaz de usuario. Esta es la configuración básica a partir de la cual ya podemos empezar a diseñar, a plantear un prototipo. Obviamente vamos a utilizar dos plugins más adelante, un plugin denominado Pathfinder y un plugin que se denomina Simple Waypoint System, y ambos trabajan un esquema similar entre sí. Me refiero a que generan caminos de rutas de desplazamiento para objetos inteligentes, y debido a su complejidad lo vamos a dejar para un capítulo final, pero van a servir obviamente también muy bien para lo que vayamos a hacer. Prácticamente es un planteamiento a dos vías de dos posibilidades de configuración de un enemigo para que tenga un comportamiento mucho más complejo. La asignación que vamos a hacer hoy es la que se necesitaría en una instancia muy básica, y tal cual como lo voy a hacer, tal cual puede funcionar perfectamente. La configuración utilizando los dos plugins que les acabo de mencionar involucraría el uso de otros scripts, no solamente los de los plugins, sino unos diferentes a los que vamos a integrar el día de hoy. Entonces, vamos a guardar esta escena en primera instancia. Vamos a guardarla en una carpeta nueva que se llame tutorial 7 setup scripting, y aquí voy a crear una escena 1, una escena 7.1 de setup scripting esencial. Entonces vamos a ponerla con esa denominación. Obviamente el nombre que nosotros le pongamos no importa, obviamente la organización ya final de carpetas va a ser bastante diferente. Vamos a adicionar para efectos del tutorial, vamos a adicionar un terreno. Este terreno, como ustedes saben, siempre se ubicará con respecto al pivote en la posición 000, o sea, el pivote está acá en una esquina. Vamos a pasarlo de una posición diferente de -1000 y -1000, -1000 en X, -1000 en Z, para que quede centrada. Vamos a adicionar una una luz. Esta luz la vamos a dejar en 120 grados en X y 0 grados en Y. Vamos a dejarla en una posición de 0, 0 en la posición 0, vamos a dejarla en Y, perdón, en 20. Ok, listo. Entonces aquí tengo mi luz. ¿Qué pasó acá? Vamos a dejar 120, 0, 0. Listo. Terreno. Ok, cámara, listo. La cámara pues está dispuesta de esta manera. Vamos a dejar a nuestro terreno una textura. La textura para el terreno la configuramos a partir de este botón. Hacemos clic en este botón. Luego aquí en editar texturas, para adicionar una textura la buscamos. Utilizaremos esta malla que tenemos acá. Quitamos esto, le damos un tamaño de 2 y luego le decimos adicionar. Entonces queda adicionada nuestra textura. Vamos a ir a la cámara, vamos a darle un color aquí negro por ahora. Vamos a darle control S para ir guardando los cambios. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar nuestros personajes. Entonces vamos a ir a la carpeta de prefabs, y antes de integrarlos vamos a hacer una copia de ítem, de este ítem 1, lo vamos a poner acá en el escenario, ítem 1. Vamos a hacer una copia del original del personaje. Vamos a llamarlo aquí el player prefab 2, vamos a dejarlo así, prefab 2, lo arrastramos. Vamos a hacer una copia del robot guardián, salvar todo, arrastramos,
hacemos una copia del robot tanque, control D, arrastramos. Recuerden que para duplicar se oprime control D. Listo, ya tenemos nuestros tres prefab aquí ubicados. Vamos a darle F. Obviamente todos quedaron amontonaditos, no importa, vamos a cambiar su posición, vamos a dejarlo un poco más arriba del piso. Lo mismo el prefab del jugador. Ok. Tenemos el prefab del jugador acá. Luego tenemos robot guardián, lo vamos a dejar un poquito arribita. Y en este caso lo vamos a dejar un poco alejado de la escena. Vamos a dejar la cámara tal cual como aparece acá. Y vamos a ahora nuestro tanque también dejarlo un poco alejado. Listo, vamos a dejarlo más o menos a esa misma distancia. Ok, vamos a empezar con la configuración de nuestro personaje principal. Bien, nuestro personaje principal tiene un Rigibody, tiene un Cápsula Collider. Ahora vamos a adicionarle el script que nos va a permitir controlarlo. Entonces el script se llama Player Controller. Cuando adicionamos el Player Controller, inmediatamente él nos genera otro objeto de física que es el Character Controller. Y fíjense que aquí se ha generado otra mallita amarillita en el jugador. Entonces vamos a cerciorarnos qué tamaño tiene esto. El Character Controller tiene un tamaño de 1.19, vamos a dejarlo en ese tamaño, así de grande está perfecto. Y vamos a cerciorarnos que en el caso, vamos a ver qué pasa cuando adicionamos. Ok, ahí quedó en el piso. Si le dejamos la propiedad de Cápsula Collider y Striker, que es la que vamos a usar para las colisiones, vamos a ver qué sucede. Cae y queda perfecto, no hay ningún inconveniente. Y si queremos hacer un aumento en ciertas propiedades, podemos hacerlo posteriormente. Me refiero a las características aquí del Player Controller. Entonces vamos a ver, tiene justo lo que se necesita. Vamos a moverlo, se está moviendo perfectamente, no hay ningún inconveniente. Bien, ahora vamos a hacer la configuración de nuestros enemigos. Ya tenemos nuestro personaje, vamos a configurar nuestros enemigos. Antes de esto, fíjense que nuestro personaje tiene un tag de player y está en un layer player. El layer lo hemos creado acá, en esta casillita. Entonces es importante que esa configuración la hagan también inicialmente cuando estén adicionando los scripts. Aquí tenemos el Character Controller, el Player Controller de nuestro personaje. Nos quedan faltando dos scripts. Vamos a adicionar un script de Shoot Player que se llama Shoot Player, y este script de Shoot Player pues nos va a permitir a nosotros simplemente disparar. Entonces previamente habíamos colocado un objeto, voy a quitárselo para hacerlo nuevamente. Voy a adicionar un objeto invisible, crear empty. Voy a dejar este objeto invisible un poquito alejado de la interfaz, del jugador, a la altura de la mano. Lo voy a llamar punto disparo. Punto disparo. Y lo voy a colocar dentro del player. Voy a arrastrar punto disparo justo en donde dice punto disparo. Y voy a adicionar ahora la bala. La bala la voy a poner aquí donde dice bala. Entonces va a instanciar una bala y la va a disparar a partir de la posición del punto disparo. Entonces le doy play. Voy a ponerle, antes de darle play, voy a reducir un poco la velocidad para que sea más fácil ver la bala cuando se dispara. Entonces ahí está disparando perfectamente. Ok, vamos a cerciorarnos de algo. La bala player tiene el tag bala player y está en el layer player. Entonces vamos a mirar la configuración de físicas. Aquí tenemos que todo lo que tenga tag player no va a colisionar con lo que tenga, todo lo que tenga layer player no va a colisionar con lo que tenga layer player.
no lo va a hacer. Y en el caso de los enemigos, lo que esté en el layer enemigos no va a colisionar con lo que esté en el layer enemigos, o sea que las balas de los enemigos no van a colisionar con los enemigos y la bala del personaje principal no va a colisionar con el personaje principal. Esto es importante si hacemos que, por ejemplo, nuestra bala no salga desde acá, sino salga desde el interior del cuerpo, entonces no va a colisionar con el personaje. Perfecto, entonces tenemos el Shoot Player. Ahora vamos a agregar el script de Lives Player. Lives Player condiciona las colisiones que se van a tener con la bala enemigo, restándonos vida, y objetos que tengan el tag agua o el tag vida. En el caso del tag agua nos va a restar vidas, pero cuando colisionemos con un ítem que tenga este tag healed, entonces nos va a sumar vidas. Entonces vamos a quitar por ahora esta pantalla y vamos a ver cómo está funcionando. Obviamente aquí no, el de vidas todavía no tiene mucha influencia. Entonces vamos ahora sí a configurar los enemigos. Vamos a oprimir F y vamos a configurar a nuestro enemigo robot guardián. Nuestro robot guardián en primera instancia tiene la gravedad activa. Si yo le coloco trigger, porque así se va a colisionar con las balas y con todo en este modo de colisión, is trigger, si lo dejo is trigger y le doy play, nuestro objeto va a caer y va a seguir derecho. Fíjense. Entonces lo que vamos a hacer es que dejamos is trigger y quitamos la gravedad. Entonces desde que se mantenga a esta altura, tenemos que tener claro que se va a mantener a esta altura. Haciendo eso, entonces le vamos a agregar a este objeto nuestro script que se llama enemy AI y vamos a agregar de una vez el script lives enemy. Entonces el script lives enemy va a hacer que en un momento determinado, bueno, este lives enemy with respawn, vamos a agregarle lives enemy, perdón. Entonces el lives enemy lo que va a hacer en esencia es que va a entender cuando es que un objeto llamado bala player golpea al enemigo y simplemente lo va a destruir. Bien, vamos entonces a dejar por ahora, ahorita colocamos el otro script del lives enemy, vamos a dejar esto por acá. Fíjense que se ha generado una esfera de color rojita. Esta esfera de color roja hace referencia a este espacio, a esta información que tenemos acá, y vamos a empezar a delimitar algunas cosas. Vamos a dar doble clic en el script y vamos a ver que nos aparece acá una serie de información. Entonces esta esfera que nos aparece de color roja es una adición que he hecho al script con esta función. Entonces dibuja una esfera de color rojo que tiene como radio, tiene como centro la posición del robot, y el radio, la magnitud del radio es la máxima distancia que se esté configurando. Entonces aquí la máxima distancia es de 1. Si yo la dejo en 20, fíjense que el radio aumenta, la esfera se agranda más, y voy a dejar una mínima distancia de 5. Este también dispara, entonces vamos a adicionarle un objeto invisible, crear empty, vamos a dejarlo en la altura y posición de la manito. Ok, vamos a llamarlo punto disparo, enter. Vamos a dejarlo dentro del robot guardián y vamos a arrastrar este punto de disparo, shoot point, y vamos a arrastrar a esta variable shoot la bala. Entonces vamos a dejar que dispare más o menos cada 3 segundos, una velocidad de movimiento de 1.5, una velocidad de rotación de 20. Ok, vamos a darle aplicar para que nos aplique cambios al prefab. Entonces vamos a hacer clic. Fíjense que de una vez él me genera una línea blanca. Ahora, antes de darle play, el fugador, el player, está dentro del rango. Vamos a sacarlo un momento del rango. Fíjense que estando fuera del rango, es decir, fuera de la esfera roja, el personaje simplemente, perdón, el personaje enemigo pues simplemente se queda quieto. En el momento en el que yo entro al rango, el personaje
del robot guardián empieza a moverse hacia mi posición, y por otro lado fíjense que se queda quieto cuando llega a 5. Entonces eso indica de una u otra manera que ha quedado en una posición obviamente más que adecuada. Esa sería la configuración con respecto al enemigo. Tenemos un colisionador cápsula collider. Aquí la cuestión es que si lo dejamos sin el trigger, pues no se metería en la posición en la que se encontraba ahorita, que se va metiendo como en la tierra. Por lo tanto podemos dejar esta posición. Por ahora es tentativa, pero obviamente este rango de distancia puede ser perfectamente viable, aunque ustedes lo pueden cambiar en la medida que lo necesite. Ahora voy a guardar, control S, voy a configurar al robot tanque. El robot tanque tiene también un rigibody, un cápsula collider. La diferencia es que el script que va a activar como tal la detección y el disparo hacia el personaje se va a colocar en el objeto robot tanque cañón. Entonces voy a adicionar el script turret AI. Fíjense que este script también se le ha añadido esta función onDraw Gizmo Select, y precisamente para que también nos muestre esta esfera roja. Entonces vamos a darle esta configuración, vamos a darle una velocidad en el movimiento de 10, una velocidad de rotación de 50, una máxima distancia de 20 y una mínima distancia de 5, que sería como el rango al cual podría disparar. Entonces aquí creo que me encuentro por fuera del rango y es posible que me empiece a disparar. Aquí tengo que también adicionarle al cañón, voy a adicionarle un punto de disparo. Voy a hacerlo acá, game object, punto disparo, enter, y aquí en punto disparo se lo pongo al cañón. Fíjense que el tanque está está por fuera del piso. Ahora sí, listo, punto de disparo, y voy a adicionar aquí el punto de disparo, le coloco el prefab de la bala en esta casillita y listo. Entonces aquí me debe girar, entonces aquí me gira de forma automática y fíjense que ahí empieza a dispararme por lo que se encuentra dentro del rango. Entonces tanto robot enemigo como el guardián como el otro robot pues se encuentran dentro de la distancia a la que se tendrían que encontrar. Entonces queda perfectamente configurado el tanque robot. Aquí hay un inconveniente, y es que el robot guardián se alcanza a meter en el piso, pero si no se deja trigger es posible que simplemente no funcione. Entonces voy a quitarle el trigger por ahora y vamos a ver cómo se comporta. Entonces para el caso específico del robot guardián se puede cambiar el modo de colisión para que la bala cuando golpee pues lo haga de otra manera completamente diferente. Fíjense que aquí genera un efecto bastante complejo. Vamos a utilizar gravedad, vamos a subir un poco el guardián, a ver qué pasa. Aquí hay un inconveniente, y es que el jugador está apuntando hacia otro lado. Eso se debe a que pues tiene un carácter controller, pero el cápsula collider está usando un trigger. Vamos a dejarlo acá sin el trigger. Aquí lo detecta a cierta distancia y lo sigue persiguiendo. Aquí lo sigue persiguiendo es porque el robot guardián debería llegar a una cierta distancia en 5 y simplemente quedarse ahí. Bien, vamos a configurar nuevamente esto, robot, el prefab, vamos a decirle que sea trigger, vamos a ver qué sucede. Fíjense que aquí la lectura la hace un
muy diferente. Vamos a quitar remover el cápsula collider, vamos a dejar el character controller del personaje. Bien, aquí hace una lectura muy diferente a como debería ser. Vamos a hacer ahora robot guardián. Vamos a hacer un cambio a ver cómo se comporta. Estas son simplemente posibilidades de cómo se puede llegar a comportar. Entonces voy a quitar esto, control S, voy a hacer lo propio acá. Estas líneas de código son para detectar inmediatamente el objeto que tenga el tag enemigo, el tag player, perdón. Y voy a, en este caso lo que voy a hacer es que voy a arrastrar el prefab. Voy a arrastrar el prefab. Bien, acá también lo arrastro en tanque. Oh, perdón. Listo. Entonces vamos a ver qué sucede. Fíjese que aquí de la misma manera también detecta perfectamente el personaje sin ningún inconveniente. Simplemente he quitado esa opción que había antes. Y básicamente cualquiera de las dos opciones puede llegar a ser perfectamente válida. Voy a dejar inactivo un momento el robot guardián, el robot tanque, y voy a dejar el ítem como tal activo. Voy a meter mi prefab, voy a dejarlo un poco más cercano para que lo pueda ver por cámara, y a mi ítem le voy a añadir otros scripts, pero por ahora voy a mirar primero la opción de tanque. Tanque ya está configurado. Voy a dejar en tanque, perdón, antes de configurar el ítem voy a dejar su correspondiente script de vida, Lives Enemy, que lo voy a dejar en la totalidad del tanque para que de una vez quede perfectamente configurado. Lo mismo está con en el caso de Lives Enemy. Voy del robot guardián, tag enemy y layer enemigos, robot tanque, tag enemy, layer enemigos. Ok, voy a guardar, salvar todo, y ahora lo que voy a hacer es que voy a configurar el ítem lo voy a poner, voy a crear un tag nuevo que diga ítem gold, y de una vez un layer que diga que esté en ítems. Listo, esto nos servirá posteriormente. Entonces tag item gold y layer items. Ok, por ahora este tiene un sphere collider, vamos a dejarlo en trigger y vamos a adicionarle el script que se llama lives gold. Listo. Ahora, para finalizar esta configuración esencial de personajes y demás, voy a adicionar un objeto invisible que se va a llamar Game Manager. Este Game Manager me va a administrar la información que va a aparecer por interfaz. Arrastro el script y en esta configuración debe alimentar tres objetos de texto. Voy a colocarlos, crear otro, objetos de texto. Entonces estos objetos de texto simplemente me van a mostrar a mí información del puntaje, el número de vidas que yo llevo. Entonces esta es la posición en la que se encuentra 0505. Entonces voy a utilizar esta herramienta de acá para poder correrlo. Como el largo que tiene 742, el ancho, perdón, voy a dejarlo más o menos de 350, perdón, menos 300, y en la altura que es 556 voy a dejarlo en 260, vamos a 240 puede ser. Listo.
este se llama lives, duplico, a este le voy a llamar score, me va a mostrar un texto que se diga score y va a ser en la posición 220. Duplico este y le voy a llamar a este duplicado gold, me va a mostrar un texto gold y va a estar en la posición 200. Listo, tengo 3 objetos de texto. Estos 3 objetos de texto se los voy a añadir aquí a Game Manager, perdón, lives, score y gold. Entonces puedo iniciar el juego. Tengo una vida de 5 porque me está mostrando 5 en el momento en el que yo estoy iniciando el juego. Tengo 5 vidas y aquí simplemente me voy a devolver para recoger el ítem. Aquí, como tengo la cámara vista de esta manera, pues no puedo fijarme muy bien. Vamos a ver, toca apuntar. ¿Dónde está el ítem? Listo. Fíjense que aquí el script me está adicionando cada vez menos vidas. Listo, ya puedo ir a recoger el ítem y fíjense que me ha cambiado la información aquí a 1. Aquí me muestra menos 28 porque pues el número de impactos ha sobrepasado el 0, entonces de ahí para arriba el número es negativo. Obviamente pues en ningún videojuego aparecería de esta manera, pero pues por ahora así es como se está mostrando la información. Entonces en el script de lives player, fíjense que yo he generado aquí una variable estática que no puedo verla en el inspector y es el número 5, que son las 5 vías. Puedo cambiarla, digamos que dejarla a 10, guardar, e inmediatamente cuando yo le dé play pues ya me va a aparecer lives igual a 10. Fíjense que aquí me aparece igual a 10 y me siguen disparando, me disparan, me impactan y empieza a correr. Entonces yo podría hacer cambios en el Game Manager o en el script de vidas, y en el momento en el que lives llegue a cierto, que hit live sea igual a cierto punto, pues podría decirse que de pronto el personaje se ha destruido. Entonces aquí yo podría poner una condición, y esta condición podría ser que cuando hit lives sea igual a 0 o menor igual a 0, entonces destruye el personaje. Digamos que lo destruye al cabo de 2 segundos. Miremos qué pasa. Si yo doy play, le empiezan a dispararme, llega a 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¡pum! Listo, destruido. Obviamente ahí me sigue minimizando las vidas porque pues estoy diciendo que sea menor o igual a 0 y pues menos 1 es menor que 0, y por otro lado espera 2 segundos. Yo podría de pronto decirle más bien que simplemente lo destruya para que no alcance a impactarme durante mucho tiempo. Enter. 10, 7, 6, 5, 3, 2, 0, pum, destruido. Entonces en el momento en el que llega a 0 pues queda destruido el personaje. Obviamente aquí puede suceder cualquier otra cosa, se inicia nuevamente el nivel o cambia de posición o aparece una pantalla que diga Game Over. Eso es algo que podríamos configurar más adelante, pero pues en esencia esta es como la configuración que podemos darle. Bien, esto es en general lo que podría ser la configuración esencial de nuestros objetos. Vamos a ver, por ejemplo, con respecto al jugador robot, qué pasa si nosotros le disparamos. Vamos a darle play. Si nosotros le disparamos, supuestamente chocarían. Recuerden que el esquema de colisión está diferente. Aquí se está poniendo lento por la cantidad de balas
que existen en este momento. En ese sentido tendríamos que cambiar el comportamiento de las balas y vamos a ver en mover bala qué sucede. En el script de mover bala tenemos que simplemente hay un movimiento como tal, la bala simplemente se mueve hacia una posición determinada, no sucede nada más. Por lo tanto, podríamos decir entonces que la bala tenga una vida determinada y que esa vida pues sea corta o que suceda otra cosa diferente a que se mantenga en el escenario. Entonces podríamos decirle, por ejemplo, aquí que la bala cuando llegue a cierto momento, pues simplemente va a ser destruida. Entonces destroy game object y digamos que se destruya a los 5 segundos. Convertir. Entonces vamos a ver que aquí ya va a ser bastante diferente la manera como van a aparecer las balas. O sea, aquí aparecen y las balas al cabo de un tiempo se empiezan a desaparecer. Fíjense que aquí ya empiezan a desaparecerse. Obviamente como están disparando tanta cantidad de balas, pues obviamente ahí aparecen de esta forma. Entonces vamos a ver el prefab de la bala enemiga. Mover bala. Listo, perfecto. Creo que así ha quedado perfectamente configurado nuestros scripts. Tenemos aquí un bala player. Vamos a también configurar desde el script del personaje. Player controller shoot. Entonces vamos a decirle a este shoot, bien, aquí no tiene ningún comportamiento. Podemos deshacerle un nuevo script. Vamos a hacerle un nuevo script a nuestra bala, salvar como, y esta bala la vamos a denominar lives bala. Enter. Tenemos claro que aquí hay una información que no vamos a necesitar. No necesitamos variables ni privadas ni públicas, nada de esto. Una función update. Entonces vamos a decir que esta bala simplemente se destruya cuando pasen más o menos unos 2 segundos. Control S. Aquí nos debe aparecer nuestra nueva bala. Aquí hay lives bala, hay un se nos olvidó un punto y coma. Control S, y vamos a adicionar este nuevo script a nuestra bala. Entonces vamos a ver el prefab de la bala. Vamos a adicionar el componente de script de lives bala. Listo. Entonces hemos terminado la configuración. Vamos a ver si en efecto ya la bala, fíjense que va desapareciendo. Significa que está cada vez perdiendo. En el momento en el que llega a los 2 segundos, pues simplemente la bala queda destruida. Bien, eso es todo con respecto a esta configuración esencial. Se han hecho cambios en el transcurso del proyecto a los scripts, esto con el fin de ir depurando mejor las cosas. Obviamente las versiones finales de los scripts van a estar a su disposición. Pueden experimentar, obviamente tengan cuidado siempre mantener copias. Si tienen experiencia en código, pues podrían hacerlo muy fácilmente, pero creo que es bien interesante cuando uno empieza a experimentar así no sepa, porque pues también uno puede llegar a entender ciertas cosas. Eso es todo con respecto a esta configuración esencial de scripting. Ya a partir de este momento podrían hacer ustedes un prototipo jugable
apenas con estas herramientas. Obviamente podrán configurar el resto de ítems, generar enemigos con diferentes configuraciones, unos más lentos, otros más rápidos. En fin, pueden ya empezar a experimentar. Espero les haya gustado este video tutorial y muchas gracias.